En estos momentos, todo el mundo en el mercado está preocupado por el efecto o no de los aranceles de Donald Trump, si la Reserva Federal va a recortar o no las tasas en diciembre, si estamos presenciando o no una burbuja en acciones de inteligencia artificial, o si estamos, por ejemplo, viendo el debasement trade. Pero hay algo que tienen en común estas preocupaciones o estos temas, es que son principalmente de corto plazo. De hecho, la próxima reunión de la Reserva Federal es ahora en diciembre. El tema de los aranceles se está discutiendo al momento de que estoy grabando esto en la Corte Suprema de Estados Unidos, pero a veces hay que mirar un poco más las tendencias de largo plazo y ahí se vuelve más complicada la cosa. Afortunadamente, el banco JP Morgan lleva décadas tratando justamente de mirar lo que nos depara en el mercado en más años, en un long term, en el mediano y largo plazo. Y acaban de sacar su informe 2026 Long Term Capital Market Assumptions, o sea, proyecciones de largo plazo del mercado de capitales, en el cual profundizan sobre desafíos y oportunidades de inversión. Para profundizar sobre eso, me acompaña Gabriela Santos, Managing Director y Chief Market Strategist for the Americas en JP Morgan Asset Management. Gabriela, gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto. Quería partir con una pregunta sobre en este reporte dedican algo a dos tendencias grandes con lo que empiezan, que es lo llaman como el nacionalismo económico creciente y el activismo fiscal. Quería partir un poco por ahí. Si nos puedes explicar cuáles son estos, a qué se refieren con el nacionalismo. Bueno, el nacionalismo parece un poco más evidente con tema de aranceles, pero esto de activismo fiscal, ¿cuáles son esas dos tendencias? Es interesante porque de una manera yo creo que cuando pensamos en los pronósticos de los próximos 10, 15 años, a veces puede ser mucho más fácil que mirar el día a día y los temas más tácticos, que ahí parece que hay mucho ruido. En términos de los dos temas de largo plazo, nacionalismo económico, eso queremos decir con relación a la producción. Eso involve aranceles, pero envolve también otros tipos de subsidios para más producción manufacturera doméstica, incluye también controles de exportaciones de tecnología, incluye también más restricciones con relación al mercado laboral y migración. Y eso nos parece que ya es un tema de casi 10 años y un tema que más y más es global. No es solo Estados Unidos, pero es algo que vemos en las elecciones en Europa también, en Japón, en Asia, en Latinoamérica, y que creemos que va a quedar con nosotros en la próxima década también. En términos de activismo fiscal, bueno, por detrás de muchos de esos esfuerzos más nacionalistas está la frustración, ¿no? De la población con relación, por ejemplo, a la desigualdad, a oportunidades más limitadas en industrias históricas. Y con eso, mucha presión en los gobiernos para responder con ayuda fiscal, ¿no? Más gastos, menos impuestos, y ese es un cambio más que vemos en países desarrollados, ¿no? Ya terminó la era de austeridad fiscal después de la crisis financiera, ahora es la hora de seguir gastando, invirtiendo en áreas prioritarias y que ayudan a los hogares, ahí no importa el punto de partida del déficit y de la deuda. De todas maneras, eso suena un poco preocupante. Venimos de una época en que el consenso es mejor tener las cuentas ordenadas en un país y todo eso. ¿Cómo eso va a ser más complicado las decisiones de inversión o no? ¿O va a hacer que simplemente se deriven los fondos hacia otro tipo de activos? ¿Qué es lo que dentro de ese largo plazo están pensando va a ocurrir? Sí, creemos que para países desarrollados es necesario incorporar un premium de riesgo más elevado de lo que vimos, por ejemplo, después de la crisis financiera y antes de la pandemia. Eso quiere decir tasas más elevadas y curvas más empinadas, ¿no? Entonces, especialmente más premium cuando miramos la deuda soberana de 10 años, 20 años, 30 años.
pero no quiero dejar la impresión de que es una crisis que estamos Mm. pronosticando. Es más un regreso al nivel de tasas y formato de la curva que teníamos antes de la crisis financiera. Entonces, voltar más al normal que O sea, teníamos antes. se acabó el dinero barato. Eso es en Exactamente. resumen. Definitivamente, y especialmente por causa de este cambio de dirección fiscal, y junto de ello también esta idea de que, bueno, no sabemos exactamente las consecuencias macroeconómicas de todo eso. Entonces, Ujú. incorporar un poco más de incertidumbre de inflación, ¿no? Que no tuvimos por una década después de la crisis financiera y ahora tenemos otra vez como era el normal de antes, ¿no? Tenemos que contemplar inflación y recesión como posibles choques. Hablemos sobre lo que son trend growth, tendencia de crecimiento en Estados Unidos. Ustedes hablan sobre labor constraints. ¿Eso tiene que ver con tema migratorio también? Por favor, profundízame un poco sobre lo que están viendo ahí. Sí, y eso es cuando pensamos en crecimiento potencial o tendencia, próximos 10, 15 años. Pensamos mucho en los principales componentes que incluyen el input o el componente de fuerza laboral, el componente de inversión en capital y número tres, el componente más difícil de productividad. Cuando miramos Estados Unidos y países desarrollados en general, este componente laboral no ayuda, es la verdad. Y eso incluye Estados Unidos, Europa, Japón. La población, ¿no? Sigue quedándose más y más de edad en países desarrollados y así, ¿no? Retiring o saliendo de la fuerza laboral. Y ahora, especialmente para Estados Unidos, hemos hecho el cambio adicional de incorporar un componente menor de migración de lo que teníamos contemplado antes. Y eso no solo por las medidas de la administración de Trump, ¿no? Vimos que este tema migratorio más restrictivos es algo que se contempla tanto el Partido Republicano cuanto Demócrata hoy en día. Entonces, sin ayuda ahí de la fuerza laboral, tenemos entonces que pensar con más cuidado lo que está por venir de los otros componentes, ¿no? De CAPEX y el ítem capital y también del componente de productividad. Y hablemos también sobre acciones, pero largo plazo, no la volatilidad de ahora. Normalmente se ha dicho que a largo plazo las acciones ganan, o sea, como o tienen mejores retornos que los bonos. Siendo que el S&P 500 ha tenido un año increíble, todo el mundo está hablando sobre preocupación de evaluaciones en acciones. ¿Cómo compensar esas dos cosas? ¿Están a largo plazo bullish con los mercados de Estados Unidos u otros mercados? Seguimos creyendo, ¿no? Esta idea de que activos de riesgo como acciones entreguen retornos absolutos mayores que bonos. Podemos hablar también de cómo ajustamos eso por volatilidad y ahí hay un poquito más de competición entre los dos. En términos puros de acciones, pensando largo plazo en el equilibrio de retornos de acciones, es una función del crecimiento de utilidad, ¿no? De las compañías, adicionando ahí los componentes de dividendos y de emisión de acciones también. Y en ese sentido, Estados Unidos sigue excepcional, especialmente porque sus mercados tienen mucha exposición a los sectores de tecnología que siguen por detrás de ese tercer gran tema de innovación tecnológica y adopción de inteligencia artificial. Pocos otros mercados competen con este crecimiento estructural de utilidad que hay Estados Unidos todavía. Pero consideramos también el segundo tema, que es el punto de partida, donde ya estamos con valuaciones, donde ya estamos con márgenes y donde ya estamos con el nivel de monedas.
Y es ahí que disminuimos la expectativa de retornos de acciones americanas porque ya han ido muy, muy bien Ujú. por 15 años. Entonces, hay menos espacio ahí de los componentes más cíclicos. Y es por eso que incorporando eso tenemos retornos superiores en acciones en otros países desarrollados y en emergentes versus Estados Unidos. Y hablemos sobre inflación, también lo mencionan, como lo mencionan como que uno de los factores de esta visión de largo plazo va a ser mayor volatilidad de inflación y que eso crea, de hecho, una oportunidad en bonos. Háblame un poco sobre eso. El interesante es, si pensamos en el tema de bonos y esta idea de tasas más elevadas o regresando a normal que teníamos de antes y el fin de la era de dinero gratis o muy barato, el bueno es que, ok, pero ahora tenemos renta entonces, en renta fija. El punto de partida al revés de acciones es Ujú, mejor para bonos ahora. Y especialmente si pensamos un poquito más en larga duración de bonos, curvas más empinadas, finalmente están dando una recompensa para esta toma de riesgo de duración. Y si cuando ajustamos por volatilidad y pensamos en el, por ejemplo, Sharpe ratio, ¿no? Retorno por unidad de volatilidad, los bonos están compitiendo otra vez con acciones. ujú, Ah, el reto que vemos en bonos es esta idea de volatilidad de inflación. Con eso van a haber momentos de volatilidad en tasas también. Y ujú. es por eso que, ok, bonos son interesantes, pero no pueden ser los únicos diversificadores de una construcción de portfolios, porque hay este riesgo, esta incertidumbre sobre inflación y tasas de aquí adelante. Ujú. Y mi última pregunta, Gabriela, es ya yendo al sector de lo privado. Quería preguntarte también porque hay mucho interés y mucha gente está hablando sobre el atractivo del crédito privado. Recordemos que no hace poco Jamie Dimon de JP Morgan en una conferencia mencionó la palabra cucarachas y que causó un poco de nerviosismo en el mercado. Dame la visión. ¿Cómo están viendo ustedes en JP Morgan a largo plazo lo que es meterse o no en crédito privado? Yo pensaría más en privados en general. Ujú, Y ahí la urgencia de adicionar mercados privados a un portfolio normal o tradicional de acciones y bonos públicos. Dentro de privados, ahí incorporamos crédito privado para mejorar la renta de un portfolio. Incorporamos private equity y venture capital para mejorar el alfa o el retorno total de un portfolio y incorporamos lo que podemos llamar de activos reales para mejorar el tema de volatilidad y diversificación. Ahí va a incluir inmobiliario, fondos de infraestructura, commodities. Entonces, ahí de verdad incorporar toda una cartera de alternativos distintos que sirven roles distintos. Y ahí es crítico mirando nuestros pronósticos de mercados públicos, una cartera 60-40, acciones bonos, vemos un retorno de 6.4% anualizado en la ok, próxima década, versus incorporar solamente 10% de una cartera alternativa diversificada, hay la habilidad de mejorar este retorno para 6.6% y disminuir la volatilidad. ujú, Entonces, absolutamente crítico. Crédito privado es parte, pero no es la única ahí solución. Y ujú. como siempre, ¿no? Hay riesgos con todo, nada es gratis en términos de renta y por eso tenemos que tomar cuidado con el tipo de crédito privado y las cucarachas Ujú. que pueden existir, que es normal en ciclos de crédito como vamos probablemente ver en la próxima década en algún momento.
Gabriela Santos, Managing Director y Chief Market Strategist para las Américas en JP Morgan Asset Management. Muchas gracias por habernos acompañado en Bloomberg en español. Muchas gracias.